Amado jovem da Europa, amada jovem, Jesus é o Senhor. Amados jóvenes de Europa, Quadro Jesús es el Perseverando Señor. Espírito, um quadro de Sean entrevistas bienvenidos a nuestro experiências e cuadro testemunhos de para nos ajudar Perseverando a en el Señor. perseverarmos até o fim. Y esto nos ayudará a Hoje nós temos dois perseverar hasta el convidados fin. muito Hoy tenemos muito dos especiais que vão nos invitados ajudar muy com as suas especiales experiências de vida, que nos de ayudarán con sus perseverança, experiencias para de que nós vida também y possamos perseverar. perseverancia para que Eu también estou aqui com o podamos irmão César perseverar. Antonelli. O irmão César Antonelli é Quería casado, ele tem que duas filhas, é presentar al hermano empresário César e cooperador na obra do Antonelli, Senhor que há tiene muitos dos anos. hijas, es empresario y Também es está cooperador del Señor conosco o muchos nosso irmão años. Mário de Bernardo, Tenemos que también vive el em hermano Mario Valência, de na Espanha, Bernardo, que vive en Valencia, casado, España, pai de casado, 5 filhos, padre profissional de da área de 5 saúde e hijos, também profesional en cooperador el área na de obra do Senhor salud há y muitos también anos. cooperador en la obra del Amados Señor irmãos, a sejam muchos bem-vindos, años. muito obrigado Amados por estarem hermanos, aqui sean conosco muy nesse bienvenidos momento y para gracias nos y ajudarmos, por nossos nosotros, jovens, com para os nossos ayudarnos, testemunhos de ayudar unos a perseverança. otros Bom, para poder perseverar. vamos ter aqui um bate-papo. Um Vamos a bate-papo tener muito aquí una gostoso, todos aqui conversación juntos, para muy buena desfrutarmos das para experiências de disfrutar de vida las e comunhão. E experiencias, você que está nos assistindo faz esta parte da nossa comunión, y comunhão. usted, tú Eu también tenho eres alguns parte de tópicos nuestra aqui comunión. para Voy a nos leer ajudar algunas cartas a y entender crónicas algumas dificuldades que nós temos e os para irmãos vão nos entender ajudar. mejor las Mas dificultades antes que tenemos y de los hermanos iniciar, nos eu queria ayudarán. fazer uma oração Pero antes quería em hacer una nossas vidas. oración Primeiramente, nós temos que en começar com oração. pos de nuestras vidas y Senhor quería Jesus, empezar con oración. obrigado, Senhor, Señor por esse momento, Jesús, obrigado gracias por Señor essa por este manhã, momento, por obrigado esta por cada comunión. jovem que está nos assistindo Gracias por agora. cada joven que nos Abençoa a está vida deles, viendo ahora. que Bendiga la vida de cada ellos, experiência, que cada cada testemunho que falar experiencia, do Senhor cada seja de testimonio grande ajuda que para que que nós se ha possamos hablado, perseverar até o sea de fim. grande ayuda Abençoa também a vida do irmão para Mário, que do irmão podamos perseverar César, hasta el vamos nos fin. ajudar nessa Bendiga también la vida de empreitada. hermano Que o Senhor Mario, nos abençoe, César, seja te conosco em bendiga, todo que o sea con nossa entrevista. nosotros, que seas Jesus é con o Senhor. nosotros en toda esta entrevista. Bom, Jesús, irmão César, agora eu hermano queria que Mario, vocês hermano falassem um pouco para César, nós sobre a vossa ahora les experiência quería de preguntar perseverança na fase ustedes, inicial que hablen un da poco de su nossa vida. experiencia Por quê? Porque o nosso tópico principal hoje é o viver coletivo. de la experiencia en el vivir colectivo, nuestro vivir Principal cristiano. é o Ya sabemos viver que coletivo. es formado en nuestro E vivir hoje cristiano nós por el vamos vivir focar individual y em colectivo. viver a vida da Y hoy igreja e nos servir vamos a ao enfocar Senhor. en vivir Nesse la sentido, vida de la eu iglesia, en queria que servir vocês al falassem um Señor. pouco para En mim ese e para os sentido, quería jovens que que estão nos hablen un assistindo poco para mí, para los sobre a jóvenes, nossa experiência de sobre perseverança no viver su cristão. experiencia Porque de muitos perseverancia en el vivir conheceram a cristiano. Cristo, mas não Que muchos perseveraram. conocieron E a o fato de Cristo vocês y estarem no aqui hoje perseveraron. é porque Y vocês el hecho de estar perseveraram aquí em hasta seguir hoy a Cristo. es el hecho de que ustedes perseveraron Quem en quiser seguir a falar primeiro Cristo, pode ¿no? falar. Quien quiere hablar primero puede hablar. Obrigado, Josman. Gracias, É um Guzmán. prazer falar com Es un jovens da placer Europa, hablar con los jóvenes de Europa, irmãos, irmãs. los hermanos y las Essa conferência hermanas. Esta aqui é uma surpresa conferencia para nós, porque es vamos una ter parte sorpresa para presencial, nosotros, uma parte una parte online. De toda presencial, otra maneira, parte online, certamente você pero de todas desfrutará, formas, estará ciertamente usted desfrutando disfrutará y estará desse disfrutando de este momento. momento, de esta comunión con E los santos. como o Josman Como abordou no Josman princípio, quero falar um dijo al pouco da principio, perseverança, queremos de hablar un poco de perseverar la no viver perseverancia, de nesse perseverar hasta el aspecto fin en este coletivo. aspecto E colectivo. lembrando da primeira Y porção recordándome la primera porción me veio a que me respeito do vino aspecto al coletivo, é o respecto del início, aspecto colectivo, es o el início da vida inicio cristã, de la é o vida início da cristiana, vida da es el igreja. inicio de la vida de la Em Atos iglesia, capítulo en 2. Hechos E capítulo 3. depois, né, Y e después, vocês recordam quando pues, o si Senhor ustedes Jesus recuerdan, cuando el Señor morreu, Jesús murió, ressuscitou, passou resucitó praticamente 40 dias com seus 40 discípulos, días con sus no discípulos, tomado, ensinando-os, também treinando-os, a que eles aprendessem enseñándolos, a viver entrenándolos, dependendo do Senhor, sem a presença física pero sin la e ele presencia passou física del Señor, ¿no? assim nos ensinou por esses 40 Pero dias. Mas o Senhor el, subiu ao céu. el Señor les E os enseñó por 40 evangelhos días, ¿no? Pero después el Señor os subió a los discípulos, cielos. Os apóstolos na época e mais alguns irmãos Apóstolos en la época dizem em Atos que era um dicen grupo, né? en Hechos que era un grupo Aproximadamente de 120 pessoas, né? 120 aproximadamente pessoas estavam naquele 120 dia. personas E eles estavam orando, reunidas, estaban orando, né? E por meio da oração, y por medio de la todos oración tiveram o princípio de unanimidade. tuvieron un principio de la unanimidad. Bom, né? O início, Cuán bueno es el tem uma inicio palavra de una palabra para nós, é que quando para tem o nosotros, início, ¿no? ser Cuando tiene un elogiado, comienzo
de tener unidad, de orar. Agora já não era mais aqueles medrosos. Y ellos salieron, ¿no? Porque ya no tenían más miedo, ya no eran más miedosos, ya no estaban encerrados en la casa, encerrados, E agora? O que vai acontecer? con ese sentimiento de decir, ay, Jesús murió y ahora ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? No, Depois de um tempo do Senhor pero falando, después de un tiempo que el Señor habló con ellos, después de un tiempo de oración, ellos salieron con mucha fuerza. tomando a liderança, que é Pedro tomando la lideranza, que en el capítulo 10 de Hechos, levanta y toma la lideranza y predica el Evangelio aquela sessão. Olha, hasta, as pessoas começaram a zombar. Ah, esses aí estão embriagados, né? hasta comenzaron a jugar con ellos y decirle, ah, ustedes están embriagados, y juzgaban que estaban embriagados, Pela manhã, pero no, ellos estaban llenos del Espíritu, cheio do Espírito Santo. estaban llenos del Espíritu Santo. E termina, né? Quando faz aquela referência a Termina haciendo la referencia a Joel, aquele que cuando habla de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí comienza. Y las personas después de escuchar esa palabra, después de haber crucificado al Señor, se rindieron, se entrega, se entregaron e ali são batizados, né? y después son bautizados. Naquele mesmo momento eles se arrependem e são batizados. En ese momento se arrepintieron y fueron bautizados. Atos 42, Y después, Hechos 2:42, a gente vai talvez discorrer um pouco das nossas experiências, né? que tal vez que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí es un aspecto de perseverancia colectivo. Y la primera cuestión que ellos perseveraban eran en la doctrina de los apóstoles, ¿no? En los enseñamientos, en la doctrina. Podemos decir que tenía una parte que era la doctrina de los apóstoles, la comunión, que es una cosa muy práctica, que era el partir el pan. Esa era la otra cosa, ¿no? El partimiento del pan. Le digo, joven, que nuestra vida, nuestra caminada con el Señor tiene que comenzar con esos principios. Hay dos partes importantes que voy a intentar transmitirles esa experiencia a ustedes. La experiencia de la doctrina de los apóstoles, del enseñamiento, y recibir la palabra y la comunión con esa palabra. ¿Cómo es importante la comunión con esa palabra? El partimiento del pan y las oraciones. Mario, si quiere entrar, y hablar un poco de este asunto, y podemos cambiar experiencias. ¿Cómo es participar? ¿Cómo es perseverar en las palabras de los apóstoles? Amén. Amén. Estas son las reuniones. Qué gusto, Amén, ¿no? hermanos. Acá participando de una conferencia de jóvenes. Especial, ¿no? Todo este tiempo el Señor nos llevó a experimentar cosas muy especiales, ¿no? Online, presencial, mixta, no sé cómo es, pero el asunto es que estamos perseverando, ¿no? En las conferencias de jóvenes. Amén. Aquí en Europa. Amén. Amén. Yo estaba muy atento a lo que César estaba comentando, ¿no? El principio de la vida de la iglesia, el principio de la iglesia, allá con los apóstoles, ¿no? Fue un principio de mucha perseverancia, ¿no? Ya en Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban unánimes en la oración, con las mujeres que estaban ahí, en los ruegos, y esos eran los que no sabían orar, ¿eh? Unos días atrás, el Señor Jesús, estando ahí en Getsemaní, ¿no? En el huerto, Él les pidió que le acompañen a orar, ¿no? Que estén con ellos en la oración, ¿no? El Señor se retiró ahí un poco, Él estaba orando, y cuando volvió estaban todos durmiendo, ¿no? Hasta el Señor dijo, como que reprendió un poco, ¿no? Ni una hora habéis podido orar. Ellos no sabían lo que era eso, no sabían orar, no tenían ninguna experiencia, ¿no? No tenían ninguna práctica, ¿no? Pero cuando el Señor, después de morir, resucitar, volvió a ellos y sopló el Espíritu
en su interior hubo un cambio total, un cambio rotundo, ¿no? Y ahora esos que estaban ahí encerrados en la casa, ¿no? No había cuarentena de virus, ¿no? Pero había una cuarentena de miedo, ¿no? Tenían miedo a los judíos, ¿no? Y con razón, con mucha razón, ¿no? Y de un día para otro salieron y se quitaron la tapaboca, ¿no? La mascarilla, y ahí públicamente predicaron el Evangelio. ¡Qué cosa!, ¿no? Una exposición total, sin ningún temor, ¿no? Gracias al Señor. ¡Qué cambio tremendo!, ¿no? Y eso eran esos discípulos del Señor los que, a través de la perseverancia, ¿no? De estar juntos, unánimes. Después en Hechos 2 vemos que también ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión de los apóstoles, ¿no? Y de ahí venía la fuerza, de ahí venía aquello que le hacía perseverar, ¿no? Que le hacía estar unánime, que es la palabra. Todo lo que el enemigo intenta hoy quitar de nuestro medio, ¿no? Quitar del mundo la palabra de Dios. Cuán importante la palabra de Dios. Jóvenes, amados, queridos. Oh, que queremos una generación aquí en Europa que ame la palabra de Dios, que valore la palabra de Dios. Estos principios que están en la palabra nos ayudan a perseverar. La comunión unos con otros, ¿no? Otra de las cosas que Satanás siempre quiere cortar nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión personal y también nuestra comunión colectiva, la comunión con los hermanos. Amén. Y siempre hay excusas para eso, ¿no? Que ir a las reuniones, que participar de las comuniones. Ahora ya no es ni siquiera ir, sino abrir el ordenador, ¿no? Y entrar en el aplicativo para tener comunión virtual. Y aún eso ya está costando, ¿no? O sea, ya hay excusa para una cosa, excusa para otra. Eso es un gran peligro, hermano. Entonces Satanás bombardea esas situaciones para que nosotros hoy no tengamos la decisión, la firmeza en perseverar unánime con todos los hermanos. Ustedes saben qué beneficio es que todos los hermanos, los jóvenes estén participando todos los días en la comunión, en la enseñanza, en la palabra, ¿no? Nosotros tenemos una palabra tan rica y tan abundante, ¿no? No solo la palabra fundamental, sino también ahora, ¿no? La palabra profética, que nos da una dirección, que nos da una perspectiva, qué es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Oh, Señor, tantas revelaciones que el Señor nos está regalando, ¿no? Esa es nuestra riqueza, eso es lo que nos afirma, es lo que no nos permite desviarnos, ¿no? De este camino, de esta carrera que nosotros tenemos juntos, ¿no? Yo estaba recordando cómo comencé en la vida de la iglesia, ¿no? Era muy jovencito, estudiante, y mi esposa comenzó a ir a algunas congregaciones, ¿no? Entonces me invitó a una congregación bautista, me acuerdo que ella comenzó a asistir, y la verdad que no me gustó nada, ¿no? Porque los otros jóvenes amigos nuestros conocidos que participaban ahí, yo los conocía, ¿no? Y una cosa era cuando iban al culto, ¿no? Y ellos participaron muy activos, ¿no? Y otra cosa era cuando nos encontrábamos en la calle o en las reuniones. Y yo mismo le decía, ustedes son unos hipócritas, ¿no? Tienen una vida de apariencia, yo no quiero eso para mi vida, ¿no? Pero mire, de un día para otro me hablaron de la visión de la iglesia, ¿no? Uno de aquel grupo de jóvenes recibió algunos libros, ¿no? Que hablaban de la visión de la iglesia y compartió con nosotros. Y eso a mí me cautivó. Yo no entendí mucho, la verdad que no entendía mucho, ¿no? Pero eso cautivó porque yo decía, todos uno, aleluya, eso tiene que ser, ¿no? No decía aleluya, pero decía, qué bien, ¿no? Eso tiene que ser, ¿no? Yo gané la visión, ¿no? Y fui el primero que me bauticé en la iglesia ahí en Corrientes, donde nosotros vivíamos, ¿no? Y ahí comenzamos a reunirnos por las casas, ¿no? Y había algunos himnos que algunos hermanos copiaban en unos cartelones grandes, ¿no? Y cantábamos eso. Y un día
vino un hermano, ¿no? Chino, y hablaba en chino, ¿no? Y no entendíamos nada, ¿no? Lo que él decía. Y él era el hermano Don Yulán. Apareció en esa casa ahí, perdido en una ciudad que no sé cómo encontró. Y a la hora llegó André, llegó la traducción, ¿no? André había quedado retenido, su hijo, ¿no? Su hijo André había quedado retenido en la aduana. Y llegó ahí y empezó a interpretar lo que hermano Don nos estaba hablando. Nos hablaba en chino y nosotros no entendíamos nada. Era como si nos hablara en chino, ¿no? Pero había algo que nos cautivaba. Y yo recuerdo hasta hoy que el mensaje fue de los 7 espíritus de Apocalipsis, ¿no? Desde entonces, hermanos, nunca dejamos de reunirnos. Comenzamos semana tras semana, durante la semana, predicar el Evangelio, ganar a personas. Y en poco tiempo crecimos mucho, ¿no? Y aunque éramos jóvenes, yo estudiaba, trabajaba, ya teníamos hijos, nada de eso nos impedía de ir, de estar en las reuniones, de participar, porque esa era nuestra vida, era nuestro vivir. Sin eso estábamos vacíos, ¿no? Yo no quería volver a mi vida anterior. Eso me había cautivado totalmente, ¿no? Entonces, yo no sabía lo que era la perseverancia, ¿no? Pero ya estábamos practicando. Con el tiempo yo aprendí, ¿no? Lo que es permanecer, lo que es perseverar. Gracias al Señor por la vida de la iglesia, ¿no? Amén. En todos estos años, yo estoy hablando del año 1988, así que si sacan cuenta son muchos años ya, ¿no? Más de 30 años, ¿no? Oh Señor Jesús. Y en todo este tiempo, el lugar donde íbamos, donde morábamos, siempre el Señor nos llevó a permanecer, a estar. La vida de la iglesia era nuestra vida, nuestro vivir, era lo más importante que teníamos, ¿no? Más importante que todo, ¿no? Entonces, yo aliento mucho a los jóvenes, ¿no? A veces dicen que no entienden mucho la palabra, o que no tienen muchas ganas, o que no tienen mucho tiempo, ¿no? Hermano, no hay excusa realmente, ¿no? Pero lo que necesitamos es tener un corazón que ame al Señor, que permanezca en la palabra, ¿no? Que ame la comunión, que ame esto que tenemos maravilloso que es la vida de la iglesia, ¿no? Y Amén. la misma palabra nos va a fortalecer, la comunión con el Señor nos va a dar la fuerza, la fortaleza, ¿no? Para poder asistir, el gusto por la comunión, y no desviarnos, ¿no? Nunca distanciarnos de este camino, de esta carrera que tenemos, ¿no? Amém. César. Maravilha. Amém. Amém. Maravilha. Acho que eu poderia complementar algumas experiências, né? Sí. Sobre Es importante completar algunas experiencias, ¿no? Como Josman nos había pedido al comienzo, como Mario, jóvenes nos dijo, ¿no? Parecen que pueden mirar y decir, esos viejitos, esos viejitos que están hablando, miren, como Tarik dijo, se parecen, Mari y Richard se parecen. Los anteojos también. Yo comencé la vida cristiana con 14 años. Hoy estoy con 60 años. Imagínate cuánto tiempo. En los años 70 comenzamos, mi vecino de la casa de al lado, un poco más grande, hermano que era de la edad de mi vecino más o menos, se convirtió. Comenzó a traer libros y comenzamos a leer la Biblia. Y yo tuve la oportunidad, era ese librito que decía del Nuevo Testamento, Gideón de los Salmos, era uno gris, era el Nuevo Testamento, era Salmos y Proverbios. Tenía después el Salmos y Proverbios. Y comenzamos a leer eso, ¿no? En una noche, ellos decidieron que ellos iban a salir para hablar un poco de la palabra de Dios. Entonces, toda la vida cristiana está envolvida con los cristianos, está
envuelta, está introducida con los hermanos. Entonces eso le quería Começa. pasar a ustedes, jóvenes. Primeiro ponto, Primero, nós vemos primer punto, ensinamento dos por los enseñamientos, las doctrinas de los profetas. Gaste bem a sua juventude. Gaste bien su juventud leyendo la palabra, O tempo vai passar. porque el tiempo va a pasar, A semente vai pero la semilla va a ser colocada. Depois, ainda com 14 anos, Y naquela después, época, os pais ainda falavam, olha, 14 años, se en esa recomendava época, muito que a gente saísse de casa. no se recomendaba mucho para que vayamos a las reuniones de la iglesia, pero leía la Biblia, tenía contacto con los hermanos. En realidad era un grupo cristiano todavía. Eles tinham trabalho de recuperação de Ellos tenían un trabajo que era un trabajo de recuperación de dependientes químicos, que hoy se volvió la iglesia. 6 anos eu comecei 6 años frequência. comencé a reunir con frecuencia, a reunirme con más Eu frecuencia. tinha 16, estava no, De 16 na época falava colegial, hoje é estaba en la secundaria, acho que é isso. estaba en la secundaria, Eu tinha 16, o mais velho de 16, mi hermano más grande tenía 22, 23 años, y así comenzamos. dependia de nós. Todo dependía de nosotros, jóvenes. O irmão mais velho que ¿Quién era el hermano más grande, más adulto para dar el mensaje? ¿Quién va a pagar? resolvemos alugar uma casa. Quem ¿Quién va a alugar la casa, alquilar la casa? ¿Quién va a pagar el alquiler de la casa? Todo era en comunión, junto com ele, juntos, con él, con mi hermano, con los otros jóvenes. En ese tiempo, la mayoría era estudiante, ¿no? Trabajaba, hacía algunas cositas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para pagar nuestra casa con nuestro primer local de reunión? Había una empresa que quería entregar diarios. Entonces, Não era o Jave, não. Era um no era el jornal Árbol de la Vida, no, no. distribuir Era el 40 periódico. jornais na noite. Né? De casa Era- em casa, né? Era otro diario que teníamos E pegava que- o jornal em madrugada. que trabajar, que repartir. Digamos más o menos 1.400 Esse grupo de jovens que Eh, nós conseguimos de esos diarios para poder recaudar fondos, ¿no? honrar. Para poder pagar, ¿no? El alquiler del local. O que eu estimular vocês, jovens? Entonces quiero estimular a los jóvenes. Busquen oportunidades. Só dependendo, meu irmão, na minha cidade tem poucos irmãos. No piense, Ninguém que possa. ya no hay nadie. Nadie puede tomar la lideranza en mi ciudad. Tome usted mismo la lideranza, joven. Busque al Señor. Busque el contacto con los hermanos. As provas, né? Vamos a ver algunas pruebas, ¿no? Mas pensa, né? Pero Isso é muito bonito. Isso es muy bonito eso, ¿no? da comunhão. Es el principio de la comunión y de la doctrina de los apóstoles, de la palabra. A comunhão do ensinamento dos No hay nada más sano que la comunión del enseñamiento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la palabra. Então, a comunhão e também não tinha Então, essa facilidade que você tem hoje. Claro que no teníamos esta facilidad que tenemos hoy, ¿no? Tudo na sua mão, o En smartphone. aquella época. Você tinha que Todo ir en lá, su mano. não, você tinha que No. sair da sua casa. Usted tiene que salir de su casa, tenía que salir de su casa. O meu desafio. Pero todo eso fue un desafío. Outro desafio, meu irmão. Hoy usted tiene otro desafío, joven. Outras dificuldades. Otra dificultad. Yo pasé por las pruebas, pero yo te quiero estimular hoy. Smartphone, com as facilidades. Tienes los smartphones, Consiga perseverar. pero por favor, consiga perseverar, consiga pasar da sua vida. a las diferentes etapas de su vida. O Esdras postou uma foto. Hoy Esdras postó una foto de 1980. Algunos aquí vieron. Ninguém, não dá nem para reconhecer, né? 40 anos depois, 30 quilos. Nadie reconoce, ¿no? No da para reconocer. Diferença, né? Mas uma coisa é, eu estava lá em 1980, né? Amém. Estaba allí yo también en 1980. Minha primeira conferência. Fue mi primera conferencia internacional con un grupo de jóvenes. Fui até outro país, Fui hasta otro país, participar de uma conferência. participar de una conferencia y vivir un poco la vida de la iglesia. Jovens, nós Entonces, jóvenes, nosotros queremos estimular a los jóvenes. Hoy hay desafíos, pero los desafíos usted va a vencer. La perseverancia vendrá cuando usted cada vez más intimidad con Dios, más intimidad con el Señor. Busque la comunión con los hermanos. Maravilha.
Muito bom. É isso Muy aí, bueno. jovem. Você está vendo que a Yo, joven, perseverança ela vale a esto es pena, muy né? bueno, la perseverancia vale la pena. Como Mario 32 dijo, anos já se 32 passaram, años se César, mais pasaron, de 40 hermano anos, César, más de 46 40, anos, eu fiz a conta. más de 46 46 anos años, já se passaram e eles 46 ainda años ya aqui se estão aqui. pasaron y ellos E todavía um dos están fatores, aquí. como vocês viram, foi o viver coletivo, né? Y uno de O los viver dos factores apóstolos, o viver do colectivos, participar, viver das orações, uno de los factores fue el vivir colectivo que tuvieron en la perseverancia de las doctrinas de los apóstoles, en la oración, en la comunión. Hoy, como los hermanos dijeron, hay un desafío muy grande, não tem tempo. porque a veces Você está cansado. usted puede pensar que está cansado, que no tiene tiempo, que hay otras cosas por hacer. En la cuestión de las reuniones, lo vimos aquí, cómo es importante la comunión de los apóstoles, o sea, de la palabra. Cuán importante es la perseverancia. O viver de Hermano reuniões é César, essencial hermano para estar Mario, aqui hoje, sim ou não? es lo esencial para estar aquí hoy, ¿no es cierto? Vocês verem aí quão importante é o viver de reuniões Cuán importante es el vivir de reunión vocês daqui a 40 continua anos, talvez não, provavelmente não, porque en la antes. unión de los Até ele apóstoles. voltar, De aquí a 40 años, tal vez no, porque tal vez el Señor vuelva antes, pero si no, usted puede estar perseverando hasta el fin. Hablando en comunión, hay otro aspecto en la vida de la iglesia que es muy, muy peculiar y es maravilloso, viver de comunhão. que es el vivir de comunión, vivir con los hermanos. Gostoso demais estar com Es muy bueno, es muy rico, es muy maravilloso estar con los hermanos. Totalmente. hermanos. ¿Concordan conmigo? César falou que Sí. vir para cá para estar conosco. El hermano César dijo que él quiere venir para acá, que hace mucho tiempo que no nos ve, que quiere estar con nosotros. Se Deus quiser, vai estar conosco, porque Si Dios quiere, va a estar con nosotros. é maravilhoso. Porque es maravilloso, hermanos, estar juntos. Porque sabemos Os atritos. que en la comunión también donde acontecen los atritos, sale una punta, la otra punta, salen las chispas, porque somos diferentes, pensamos de formas diferentes, somos criados de formas diferentes, y todos esos atritos y esos problemitas pues encorajan nuestro vivir colectivo, nos desaniman, ¿no? Nuestro vivir colectivo. Entonces, hermanos, quería preguntarles, ¿qué es lo que ustedes hicieron para que perseveren en esta situación, no? Sí, es verdad. El vivir colectivo es maravilloso, ¿no? Nosotros cuando descubrimos esto, a pesar que éramos todos jóvenes, no tuvimos hermanos mayores, ¿no? No tuvimos padres que nos orienten, que nos lideren. Así que nuestro comienzo fue así, ¿no? Aprendiendo unos de otros, y quizá el anciano tenía 21, 22 años, ¿no? Un anciano de la iglesia. Y el que más experiencia tenía en las cosas del Señor tenía menos edad todavía, ¿no? Pero ese vivir colectivo realmente nos cautivó, ¿no? El estar juntos, hacíamos comida, invitábamos a otros colegas, compañeros, ¿no? Hasta teníamos la idea, ¿no? En aquella época de cuando prosperábamos un poco más, tener solo todo un lugar, un predio solo de hermanos, ¿no? Una mini estancia, ¿no? Algo así, vivir juntos, ¿no? Claro que gracias al Señor eso después no fue posible, ¿no? Cada uno necesitamos nuestra propia experiencia, ¿no? Aquellas fantasías de juventud, ¿no? Pero amábamos, y hasta hoy, ¿no? Amamos el vivir colectivo, el estar con los hermanos, ¿no? Ahí es donde aprendemos, y también ahí es donde tenemos la experiencia más importante, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando comencé más a involucrarme en el servicio, pasé un tiempo en San Pablo ayudando a traducir unos libros, y en esa época había otro cooperador en Argentina, César, ¿se acuerda, no? Y tenía una personalidad muy especial, ¿no? Entonces yo fui con algunas quejas, ¿no? a un cooperador directo de hermano Don, ¿no? Que ustedes no saben lo que pasa en Argentina, que este hermano que está al frente es así, asado, ¿no? Yo joven, ¿no? Yo estaba aprendiendo a servir, ¿no? Entonces este hermano miró así, Mario, nosotros sabemos todos. No, ustedes no sabemos eso y sabemos más que tú, me. Muchas cosas que tú ignoras, nosotros sabemos. Entonces, pero él es el hermano que está al frente, y ustedes son jóvenes, y el momento de aprender lecciones.
mi hijo me había dicho, tienen un excelente maestro delante de ustedes. Un maestro que le va a enseñar cosas que ustedes no deben hacer. Y realmente fue así, ¿no? Es momento de aprender lecciones de humildad, lecciones de someterse a quien está al frente, aunque no sea un hermano perfecto. Un hermano con muchas dificultades es difícil. Entonces, las lecciones van a ser más profundas aún, ¿no? En aceptar, lecciones de sumisión, ¿no? Reconocer a la autoridad, a quien Dios colocó delante de ustedes, ¿no? Y eso para mí fue una gran ayuda, una gran lección, ¿no? Recibir esa palabra, ponerla en práctica, ¿no? Y yo también compartí con muchos de hermanos jóvenes esa comunión, ¿no? Y nos ayudó mucho a respetar quien estaba en autoridad, quien estaba en liderazgo, a someternos a pesar de que nosotros veíamos que hacía cosas equivocadas, ¿no? Y eso para nosotros fue una gran bendición. Poco a poco el Señor nos fue bendiciendo por el hecho de ser uno, de guardar la unidad, ¿no? De no producir por causa de nuestras diferencias, ¿no? No producir un daño, como sea un disenso, una división o algo así, ¿no? Entonces yo aliento, porque yo sé que muchos jóvenes pasan por esa experiencia, ¿no? Los hermanos que están al frente son examinados con lupa, ¿no? Todos los pequeños detalles, todas las cosas mínimas aún se hacen más grandes, parece, en los hermanos que están liderando, ¿no? Entonces, como jóvenes siempre tendemos a hacer una crítica, una queja, un juicio, y estamos permanentemente pidiendo cambios, ¿no? Pero realmente si nosotros aprendemos a reconocer que esa persona fue colocada ahí por causa de la voluntad de Dios y que viene de Dios, eso para nosotros con el tiempo, ¿no? Permanecemos en esa posición, con el tiempo va a ser una gran bendición para todos nosotros, ¿no? Realmente, as provas, né, as provas que passam pela nossa vida produz perseverança. Amém. Você sabe que Romanos Sim. 5, né, 3 e 4, fala que a tribulação produz perseverança. Sim. Amém. E a perseverança é experiência. Sim. Então, jovens, o que nós queremos falar para vocês é que nosso início com o Senhor é uma experiência, não dá para descrever, é muito bonita, se entrega ao Senhor, mas, né, tem alegria, tem satisfação, mas tem tribulação. Sim. Se não houvesse, a gente pensa, perseverança, eles estão aqui porque a vida deles é uma... como é? Perseverancia, ellos están aquí porque su vida fue un mar de rosas, porque ellos nunca tuvieron problemas que yo tuve en mi vida. Ustedes pueden pensar eso, pero yo siempre pienso, y los demás jóvenes que me están escuchando, que son los que más tiempo son exprimidos. Cuanto más tiempo pasan viviendo, son los que son más exprimidos. Es las personas que más tienen tribulaciones, más cosas. Pero cuanto más prueba, más perseverancia. Y cuanto más perseverancia, más experiencia. Cuando Mario estaba hablando, compartiendo, hablando con ustedes, recordé dos cosas que son importantes. Primero son las reuniones de la iglesia. Segundo es lo que está pasando hoy, son las conferencias. Yo tuve una oportunidad no tuve conferencias. Usted es joven. No pierdo una conferencia. Yo nunca perdí una conferencia. Joven, nunca pierda las conferencias. Es el momento de que encuentres sus parceros espirituales, sus compañeros espirituales, que van a ayudarte a escribirte, pero te van a llevar a tener perseverancia. Cuando fui a la primera reunión, estaba recordándome, éramos tres, yo, mi vecino, un amigo de escuela.
nenhum momento da minha, assim, a primeira reunião eu não fui sozinho. Depois nós criamos um Ninguna no fui solito. Después creamos a faixa dos 16, a un faixa grupo de jóvenes. Los jóvenes tenían más o menos 16, 18 y armamos un grupo que hacíamos todos juntos. na época a gente conseguia, né? Então, En aquella época conseguíamos. tá certo, né? Jugábamos fútbol juntos. Não sei se ele gosta muito. Mario como argentino, no sé si también le gusta el fútbol. Uma oportunidade tremenda de Y era una oportunidad tremenda de Sí. traer a tus amigos. para reunião, às vezes ele não queria. Olha, vamos Yo jogar. hablaba de la reunión y ahí él decía, vamos a jugar fútbol juntos. Y decía, bueno, y después vamos para la reunión. Y ahí sí aceptaban. Então, eu queria mostrar para vocês, jovens, Entonces, quería mostrarle, troque cambie o seu grupo de amizade. su grupo de amistad, Né? Hoje o seu grupo de WhatsApp. su grupo de WhatsApp. São os irmãos que têm a sua mesma vida. Son los hermanos que tienen su misma vida, Mas vai ter atrito. E algum pero va a haber atritos, va a haber dificultades. pelo menos eu relembrando aqui, alguns desses jovens que estavam junto com a Algunos de gente, esos jóvenes que estaban junto con nosotros, éramos 6, deixar, algunos comenzaron a dejar las reuniones, el camino de Dios. e foi uma tremenda prova. Y fue una tremenda prueba, ¿no? Né? Talvez fale mais para frente, mas podia Tal vez já- hablo más adelante, pero aqui, viu, José? podría dejar aquí, Tentações fueron las tentaciones, dessa vida. las tentaciones de la vida. Um grupo, né? Está falando sempre do coletivo, do perseverar, Cuando tienes un grupo colectivo de perseverar, tem que ser fiel a Deus. hay momentos que usted tiene que ser fiel a Dios, E fiel. más que fiel, más que a sus amigos. Uma jornada, lembrar que você tem né, objetivo. En su jornada tiene que acordarse que usted tiene un objetivo final. Né? Nesses momentos de ¿Cuál es el objetivo? En esos momentos de prueba, ¿no? De atritos unos con los otros. desistir. Você acha que No diga, voy a desistir. nós não tivemos vontade de desistir? Usted piensa que no tuve ganas de desistir, de decir, no, chao, tirar la toalla. Tem uma força. No, tuve muchas ganas de desistir, pero el Señor me dio fuerza, y fue esa fuerza suficiente que hasta hoy me sustentó. Não é verdade, Mário? Então, eu quero Entonces, quiero incentivarlo, joven. Busque un grupo, tenha uma boa comunhão com ele. tenga una buena comunión con ese grupo. Aprenda a ter as atividades. Aprenda a tener las actividades juntos, perseveren juntos, Faça com que o grupo pero no haga que maior el grupo sea a sua mayor que su visión y su decisión de buscar al Señor, ¿no? Mucho cuidado, para desviar. porque tal vez eso puede llevarte a desviarte del Señor. Aquele que está te Pero chamando. el Señor es el que está llamándote, que te está preservando. Maravilha, Senhor Jesus. Muy bueno, Señor Jesús, esos jóvenes no caigan en las ciladas del enemigo, en las dardos del enemigo. El que quiere sacar de la prisión, quiere sacar del medio donde usted está. Tenga la seguridad, tenga la convicción de que su lugar es perseverando hasta el fin, de vivir maravilloso en esta vida cristiana. Y hablando de la vida cristiana, tenemos algo esencial para conducirnos en este camino, en esta carrera, que es la liderazgo, ¿no? Y hay muchas veces que usted es joven puede no concordar, ¿no? Con todo. Puede, usted tal vez, como Mario comentó, usted piensa que tiene que ser alguien perfecto, el líder. O sea, diversos aspectos que pueden llevarte a perseverar porque usted tiene dificultades con la lideranza. En ese aspecto, los hermanos César y Mario nos compartirán alguna experiencia que tuvieron con los jóvenes
alguma dificuldade, mas Pueden haber tenido alguna atrito, alguna dificultad, pero que ellos perseveraron y después todo se reconcilió y siguieron adelante. Pueden contarnos. Yo conté un poco, ¿no? Ya Sim. me anticipé. Me anticipé. Pero también hubo muchos casos, ¿no? Aún dentro del grupo de jóvenes que estábamos en la vida de la iglesia, muchos tomaron otro camino, ¿no? Y causaron mucho daño, ¿no? A todo el grupo, a toda la iglesia. Y ese camino era porque tenían sus gustos particulares, porque encontraron defectos en los hermanos líderes, porque no concordaban con la palabra liberada por el ministerio. Entonces siempre esas dudas realmente comienzan a trabajar en el alma, ¿no? de todos nosotros, ¿no? No podemos dejar que Satanás coloque, que siembre, ¿no? Esas cosas en nuestra mente, ¿no? Hace poco el hermano Erra nos habló de esas moscas, ¿no? Que entran por las narinas, por las narices de las ovejas, ¿no? Y terminan comiendo el cerebro. Así mismo, son todas las artimañas, las trampas, las maquinaciones que el enemigo tiene, ¿no? Que trata de quebrar nuestra unidad, de producir justamente disensión, división en nuestro medio, ¿no? Nosotros sufrimos mucho de eso, ¿no? Y gracias al Señor que en algún momento hubo una palabra salvadora, ¿no? Para mantenernos en la comunión. Por eso yo concuerdo mucho lo que decía el hermano César, ¿no? La palabra, nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra constante, tenemos la palabra del alimento diario, la palabra profética, y tenemos las comuniones, las conferencias. ¡Qué maravilla!, ¿no? La conferencia no es solo para ese momento de vernos juntos, de reencontrarnos, ¿no? Sino la palabra liberada allí es una palabra especial, porque yo estoy presente en ese lugar. Entonces Dios está hablando conmigo personalmente, ¿no? Esa palabra salvadora, ¿no? Esa palabra es un ancla y que me trae equilibrio, ¿no? Y que me lleva a tener comunión con el Señor, me lleva al Espíritu. Eso me salva de todas esas trampas que el enemigo coloca, ¿no? Para que caigamos, ¿no? Él ataca lo que es la palabra, ataca nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con los hermanos, ¿verdad? Él es especialista en eso para que no vivamos en el Espíritu. Entonces pone muchas distracciones. Cuidado, joven, cuidado, hay muchas distracciones. Hoy, más todavía que en nuestro tiempo, ¿no? Todo este trabajo, estas maquinaciones de Satanás están aumentadas, están multiplicadas, ¿no? Entonces, el objetivo es desviarlo del camino del Señor, es hacerlo caer en las trampas, ¿no? Es desviarlo de esta carrera, producir dudas, desconfianzas en cuanto a la iglesia, en cuanto a la palabra y aún, aunque parezca mentira, en cuanto a la existencia de Dios. Es tremendo, ¿no? Por eso debemos guardar nuestro corazón amando la palabra, amando la comunión, amando lo que es las conferencias y la vida de la iglesia, ¿no? Amém. Amém. É verdade. Precisamos amar o Senhor, amar al Señor, amar la palabra, amar las reuniones de la iglesia y amar el convivio, ¿no? La convivencia entre bien, viví, yo tuve la oportunidad que é período da vida deles. Desde la universidad, es un periodo de la vida que viví en la casa de los hermanos. Y vivió en la casa de los hermanos. Hay casa de hermanas también, ¿no? En Porto. Eu morei com 8 irmãos. Y moré con 8 hermanos, viví con 8 hermanos. Muito parecidos. Éramos muy parecidos. Cada um vem de uma cultura, né? Eu lembro que na minha time tinha origem equipo había uno chinesa. De familia chinesa. Después había otro japonés, familia japonesa. Otro que não sou fácil, né, de conviver.
Otro que no era muy fácil de convivir, que soy yo, de convivir, que soy yo. Después había un afrodescendiente. essa panela aí, irmão. Había toda una olla, un grupo, Antes de ir para a universidade, y la mañana, juntos, né? cuando nos levantamos antes de ir a la universidad, orábamos juntos. Então, essa é a questão do convívio. Eso es la cuestión del convivio. Como eu disse, sempre tinha uma situação assim. Había siempre alguna situación nueva, nova, una experiencia nueva, incentivo de cuidar uns dos. y ese incentivo de cuidarnos de nosotros. Muito mais fácil morar sozinho. Es más fácil Muito mais fácil. que usted more solito, ¿no? Mucho más fácil tener su cuarto, Eu quero, né, cuarto isolado. que tiverem a oportunidade, né? Usted que está en Europa, Solteiros aí, con otros jóvenes, passar tempo, né? tenga esa experiencia de pasar ese tiempo con los jóvenes en la universidad, de vivir juntos, de tener una comunión juntos. Eso va a causar atritos, eso va a causar problemas, pero eso también le ayudará a aprender a sujetarse unos a los otros y aprender a sujetarse, como Josman dijo, a la lideranza. Porque hay momentos que usted piensa que tiene razón, nadie más tiene razón. Usted pensó es, usted piensa que su idea es brillante, que es el mejor. No. Vamos falar, menos capazes que você na liderança. E você tem que aprender. A veces el Señor pone personas menos capaces que usted en la lideranza y usted tiene que aprender a sujetarse a esos hermanos. ¿Va a desistir? No. Entonces a veces podemos pensar, voy a hacer un servicio brazal, brazos. Yo soy capaz. Yo soy capaz de otras cosas, más capaz. No. Comienza con las cosas humildes. Si comienza lavando baños, limpiando los pisos, acomodando las sillas, sea fiel. No te digo que usted va a pasar la vida entera arreglando las sillas, no. Pero si fue la vida entera, ¿por qué no? Pero si usted fue fiel, si usted es fiel en eso, aquello que Dios le confió, ahora si usted se revelará, si usted se revela, nunca. Pero las personas no se acuerdan de mí, soy el olvidado. Hermano, llegó ahora y ya lo reconocen. Confía en el Señor, hermano. Nuestro servicio aquí es para Dios. No estamos colocando la gloria y la honra para los hombres, no. Pero si usted aprende a hacer muchas cosas, aprenda hasta en el dolor a servir junto con los hermanos. En Europa estamos en una fase muy bonita del crecimiento de las familias, de los jóvenes, viniendo de otros países, y eso está haciendo que ustedes desaprendan y que tengan hermanos que van a ser sus compañeros por muchos y muchos años. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, maravilha. Jovens, está vendo aí, Jóvenes, né? O caminho da carreira cristã é perseverar. El camino de la vida cristiana es perseverar hasta el fin. Perseverança até o fim. Y hablando en perseverancia, había un ítem que los hermanos compartan una experiencia para nosotros. Muchas veces nosotros cuando estamos en esta carrera estamos para servir al Señor. Estamos para servir al Señor. Hermano César sirve al Señor, hermano Mario sirve al Señor, yo sirvo al Señor. Todos somos servos del Señor. Y el Señor muchas veces nos da un encargo. Entrega algo. Como por ejemplo, el hermano César usó ese ejemplo. Arreglar las sillas. ¿Por qué el Señor no me dio algo más grande? No, sea fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo colocará. Esa es la dificultad de muchos jóvenes, es perseverar
con una porción que Dios le dio. ali, cheio de animação, todo empolgado. Usted comienza con algo con animación, con un entusiasmo, y después eso se va enfriando, va a segundo plano y se vuelve algo secundario en su vida. No, ahí los hermanos van a contar alguna experiencia de que recibieron algo del Señor y que aprendieron a perseverar en el encargo del Señor. Y cómo fueron fieles por ese encargo de perseverar. Amén, amén. Ahora César con eso. Eu acho que essa é a jornada, né? Esa es nuestra jornada, ¿no? Eu estava recordando que quando Estaba recordando cuando comenzamos la construcción de la estancia, Josman, nosotros, eu com um grupo de jovens tomamos o encargo de yo y un grupo de jóvenes tomamos un encargo, además trabalhar na construção. de trabajar en la construcción, Lá no primeiro auditório, e depois nós criamos um el grupo. primer auditorio, pero después creamos un grupo de jóvenes. Um dia antes da conferência. Íbamos un día antes de la conferencia, Não tinha essa estrutura toda que tem a estância. no tenía esa estructura que hoy tiene la estancia. O salão. Íbamos para lavar el salón, para limpiar el piso Aquelas cadeirinhas. y arreglar las sillas. No eran las sillas fijas, eran las sillas normales, ¿no? Era 1.200 Esas que eran de plástico, eran 1900 caderas. Ahí llegábamos el viernes, lavábamos el piso, el local y arreglábamos. Você não acredita a alegria. Era una emoción, era tanta alegría. Né? A gente teve a oportunidade, um ano. Fuimos fieles. Né? Cada semestre A igreja que a gente vamos a servir la iglesia donde estábamos. se compartilhava a mensagem. Né? Ahí Porque era nós, era nosotros éramos los que hablábamos los mensajes, ¿no? de novo, lavar. Pero en la estancia yo tuve la oportunidad de lavar ese piso grande, ¿no? Isso era 1.200 metros quadrados, né? Depois En el comienzo eran 1200 metros cuadrados por 40, né? y después convirtió en 40 por 40, después 600 metros cuadrados. Inteiro arrumando as cadeiras. Bueno, estuve la vida entera Amém. arreglando sillas, ¿no? Pero tuve sí esa oportunidad de servir en eso, ¿no? Y encuentro eso tan bonito. Tem o grupo de serviço Aquí de limpeza. hay un grupo de servicio de limpieza. Hoy tienen ese servicio de limpieza en la estancia. São adolescentes que estão ali, Son adolescentes que están allí, fiel ao siendo fieles que Deus. al servicio de limpieza, Então, al servicio que Dios colocó para você ellos. procura Entonces, los incentivo a ustedes a que busquen un servicio de iglesia, a envolverse. da comportagem, né? La Sair. experiencia de colportaje, salir, predicar el evangelio, Também tem junto con los hermanos, da vida da igreja. Hoje nós estamos en semeando. esos aspectos de la vida de la iglesia. A sua vida é uma vida. Nunca se olvide. Su vida es de sembrar, pero por otro lado es de tener, de cosechar lo que fue sembrado, ¿no? As palavras, Tenemos que cuidar das pessoas, sembrar las palabras, cuidar de las personas, que elas possam ter uma realidade, que puedan tener una realidad, una vida cristiana. falar uma, mas viver uma realidade. No es solo hablar una cosa, sino tener una realidad, una entrega del Señor. De maneira absoluta. Usted se entrega de manera absoluta. É certeza. É certeza, né, Mário? Es algo seguro Aleluya. Preparado por Deus. Irmãos, que el Señor lo preparará. vocês ainda não se casaram. É, Los jóvenes que no se casaron, claro, Deus vai preparar o melhor companheiro. Dios va a preparar un compañero, mejor compañera, mejor compañero. Confíen en el Señor. E aguardem no Senhor. O seu futuro, o seu sustento. Su futuro, su sustento. Não, vocês estudem bem, Nos incentivamos a que estudien bien, busquem uma boa profissão, mas que isso busquen una buena profesión, pero que eso no sea você lo que distraiga a ustedes, ¿no? De servir al Señor. experiência. Eu moro Mi numa cidade. experiencia, yo vivo en una ciudad universitaria, ¿no? Minha experiência na No universidade. solo tuve mi experiencia, Também nós tínhamos vários casos de irmãos. pero también hubo varios casos de hermanos. Aqui na minha casa tivemos uma Aquí en mi casa 45 universitários. tuve una reunión con 45 universitarios. E a gente sempre os incentivava. Nosotros siempre le decíamos, los incentivábamos, estudien bien, Se dediquem bem. dedíquense bien, Recompensa. pero la recompensa va a venir del Señor.
né? su futuro. Você vai trabalhar, Usted va a trabajar, depois ainda seria tempo, né? Com quem você vai casar? con quién te vas a casar. Todo confía al Señor. Nada brilhantes, alguns brilhantes Algunos que parecían tornaram nada brillantes, otros que parecían brillantes, humanamente falando, né? humanamente hablando, por sus destaques, otros Menos condição que tenían menos condición, Dios honró servindo ao Senhor, y están sirviendo al Señor uma boa família, con una buena familia, con un buen trabajo. Amém. amém? Amén. Es Amén. verdad. Muchas veces el Señor nos nace un encargo en nuestro corazón por determinado servicio, ¿no? Y cuando comenzamos, ponemos la mano en el arado, ¿no? Comenzamos a servir, aparecen muchas dificultades, ¿no? Al principio tenemos la idea de que las cosas van a suceder de determinada forma, ¿no? Tenemos expectativas, ¿no? Pero vemos que la realidad es diferente, ¿no? Yo me acuerdo que en ese grupo de jóvenes, en poco tiempo empezó a surgir la necesidad de visitar a otras localidades, ¿no? Llevando la visión de la iglesia y también llevando la literatura, que eso fue nuestro encargo fuerte, ¿no? El servicio de literatura, los periódicos. Yo tomé un encargo especial por los periódicos, ¿no? Porque la primera reunión de servicio que pude participar en la estancia, ¿no? En una conferencia, se hablaba de una revista, ¿no? El hermano Don quería hacer una especie de revista, ¿sí? Y después de eso surgió el periódico, ¿no? No sé, derivó en el periódico Árbol de la Vida, ¿no? Que fue una ayuda invaluable, ¿no? Tremenda ayuda, ¿no? Y los primeros periódicos nosotros traíamos directo de San Pablo, ¿no? Traíamos en ómnibus y no teníamos vehículos, ¿no? Para pasar la frontera, ¿no? Y hacíamos toda la distancia entre la aduana brasilera y la aduana argentina a pie, con los fardos de periódico, ¿no? En la mano, ¿no? Y era ir y venir, a veces hasta 2 días, ¿no? Por la cantidad que traían, ¿no? Así que, como costaba mucho eso, ¿no? Tenía mucho trabajo en cruzar de un país a otro. O sea, esto realmente ese encargue, costaba sudor, ¿no? Por eso ardía nuestro corazón, ¿no? Y las visitas a las ciudades también hacíamos en ómnibus las primeras veces, ¿no? Y llegar a veces a algunas localidades, estar ahí con un grupo de hermanos 1 hora, 1 hora y media. A veces los hermanos no podían asistir, ¿no? Las personas interesadas, y teníamos muchas veces que volver, ¿no? Volver un poco derrotado, un poco con un sabor amargo, ¿no? Pero no desistíamos por eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Tomábamos fuerza y a la semana siguiente volvíamos, ¿no? Gracias a eso, muchas localidades la iglesia fue establecida en muchas localidades, ¿no? Amém. Sobre todo en el norte de Argentina, ¿no? Y esa perseverancia, el despreciar aún los sinsabores, los atritos, ¿no? Eso dio fruto con el tiempo. No es inmediatamente, ¿no? Pero con el tiempo se ven los frutos, se ven los hermanos, se ven la iglesia. Y después, cuando visitábamos otra vez la iglesia, ya había un grupo numeroso partiendo el pan, alquilaban su local. Era una alegría enorme, ¿no? Poder asistir ahí a los hermanos que costó mucho al principio, ¿no? Entonces, realmente, el encargo que el Señor nos da, nosotros necesitamos valorar, cuidar, y esa es la razón de nuestra vida, principalmente, ¿no? A llevar adelante esa comisión que Dios nos escogió para depositar su confianza en nosotros, ¿no? Entonces, aleluya, yo animo a los jóvenes, ¿no? A cuidar de otros jóvenes, a cuidar aún de familia, ¿no? El Señor nos da en su debido momento, nos capacita, ¿no? Con todo lo que tenemos que hablar, nos da sabiduría para sobrellevar las cosas. Nosotros comenzamos no sabiendo nada, ¿no? No sabiendo nada. Y el Señor nos fue capacitando, nos fue ayudando, y realmente los frutos
con el tiempo se ven. Así que Amén. gracias, Señor. Amém. Amém. Aleluia. Como vale a pena, jovem, perseverar no encargo que o Senhor te ¿Cómo deu. vale la pena, jóvenes, perseverar en el encargo de Dios, ¿no? Senhor Jesus, En la hora cierta el fruto vendrá. eu fui muito encorajado. E você, jovem? Estoy muy animado, joven. ¿Y usted? ¿Está? Com essa ¿Está experiência, encorajado con esas experiencias? disseram Mi para hermano, nós. ustedes animar otra vez para nosotros. Antes de acabar esta entrevista, ya está acabando. Eu queria só pedir, então, Yo quería César pedir e para o al Mário, hermano dar para de nós seminario encorajamento final, dar para para nós perseverarmos un até o fim, encorajamiento, un viver a ánimo vida final normal da igreja e servindo ao Senhor. para la perseverancia y, y hasta para que podamos servir al Señor. As considerações finais, né? Como consideración final, ¿no? Pedro Estaba também falou. recordarme que Pedro también habló en su epístola, Capítulo 1. segunda de Pedro, capítulo 1, Vossa diligência. dice, reuniendo toda vuestra diligencia, asociáis con la fe la virtud, con la virtud del conocimiento, con el conocimiento, el dominio propio, con el dominio propio, la perseverancia, la perseverancia, la piedad, con la piedad, la fraternidad, E com o amor fraternal. y con la fraternidad, Porque essas coisas existindo em vós, porque estas cosas existiendo en vosotros aumentando, hacen que no seamos inactivos ni infructuosos de nosso en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. falou de, os irmãos sempre usam essa Hermanos, uma escada. usan como una escalera, ¿no? Escalón a escalón. Começa com a nossa fé, Comienza con nuestra fe, con la virtud, conhecimento, el conocimiento, né? Falar, a veces fe inicial. inicial, ¿no? Tem que estar junto. Pero la fe tiene que estar junto con la virtud, Também precisa, né? pero también necesita, joven, del conocimiento. Y el conocimiento Precisa passar en sí necesita pasar por el dominio propio, un control de sí mismo, ¿no? conhecimento. Porque el mucho conocimiento hace ensoberbecer. Mas depois do conhecimento, Después del conocimiento, controlar a si mesmo. usted E depois do tiene que domínio controlarse a sí mismo. Y después del dominio propio, perseverança. Eu tiene que tener perseverancia. Quería hablar para ustedes, la perseverancia no es solo né? Com a sua jornada. con su jornada. Essas palavras. A Quería dejar estas palabras. é La perseverancia do povo de Deus. es con la É com a jornada del pueblo de Dios, estão ao seu lado. con los hermanos que están a su lado. Entonces no es triste de nadie. Abra. Y todavía le pido que abra las puertas de la oportunidad Estão ao seu lado. para los hermanos que están a su lado, los jóvenes que están a su lado. Aprenda a servir com Aprenda a servir, joven, con ellos. Você aprende pouco, Porque después de que usted aprende un poco, después de que usted tiene un poco de conocimiento, y usted você consegue fazer se queda expert, y después usted consigue hacer mejor. Não é fazer melhor que os demais. Pero O segredo é fazer el secreto no es hacer mejor que los demás, el secreto es hacer junto con los hermanos. Entonces en Europa Até aqui, siempre me encorajaron, ¿no? estão servindo, né? Vamos. Na Alemanha, Algunos están en Alemania, en Inglaterra, viveram comigo, né? algunos que convivieron conmigo en Italia, Alguns tiveram en Portugal, conviver comigo. algunos tuvieron la oportunidad de convivir conmigo. Vocês. Quiero dejar esta marca para ustedes, este desafío para su vida. A oportunidade Abra la oportunidad que y busque perseverança tener perseverancia ao seu lado. Não desista. con los hermanos de su lado. No desista O de Senhor, nadie. El Señor, nosso bom pastor, nuestro buen pastor, de todas as Él cuida de todas las ovejas. aquela que Él cuida de aquella que errada, né? está desgarrada, que está Esses que têm maltratada, ¿no? Pero que seamos, o irmão que está do seu que lado. tengamos perseverancia con el hermano que está de nuestro lado. Ah, pero ese no tiene, no, para ese no. Nada. Pero para eso que nadie da nada, São essas pessoas que têm son esas personas muito fruto que produjeron mucho fruto da cristã. para la vida cristiana, Amém. para la vida de la iglesia. Dele una chance, encorájelo, anímelo, persevere. Vamos até o fim juntos. Vamos hasta el fin juntos. Amén. Podríamos terminar aquí, ¿eh? Quedó muy bien. Solo voy a reforzar
este encorajamiento, ¿no?, que hermano César está dando para los jóvenes. También lo hago mío, porque yo necesito seguir perseverando, ¿no? Amém. El versículo preferido de Graciela, de mi esposa, es este, ¿no?, que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Amém. Versículo que nos mantuvo en muchas situaciones difíciles, ¿no? Y realmente la perseverancia hace nuestro carácter, ¿no? Hace parte de nuestro carácter, va formando nuestro carácter, ¿no? Porque desistir, hermano, es fácil, y todos los días vamos a tener oportunidades para desistir, ¿verdad? Sim. Así que perseverar es una marca. Después de tantos años estar aquí, es porque hubo eso, ¿no?, practicado, hubo esa virtud practicada, ¿no?, de la perseverancia, ¿no? Cada uno en su momento, cada uno tiene sus cosas que tiene que afrontar en su vida, que tiene que pasar, ¿no? Pero esta perseverancia colectiva es realmente maravillosa, ¿no? Porque también incluye el soportar, la paciencia, la mansedumbre, ¿no? Es como un rejunte de virtudes, ¿verdad? Un acúmulo de virtudes. La perseverancia resume todas estas cosas, ¿no? Perseverar con los hermanos, ¿no?, a Amém. pesar de todas las situaciones, a pesar de los ataques del enemigo, esa unión que se va formando, ¿no?, es lo que nos lleva a correr juntos esta carrera, ¿no? Y si perseveramos, ciertamente vamos a llegar al final, ¿no? Amém. Es el anhelo de nuestro Señor, poder llegar un día y presentarnos todos juntos delante de Él, ¿no? Aleluya. Que el Señor nos dé esta fuerza y este aliento constante, permanente, ¿no?, de perseverar hasta el fin. Amém. Amém. Aleluia. Irmão César, irmão Mário, obrigado. Obrigado Amém. mesmo por estar aqui com a gente, compartilhando Obrigado a as nossas vocês. experiências, ajudando. Hermano César, hermano Mario, muchas gracias por estar aquí, por las experiencias. Creo que cada joven fue ayudado, yo también fui ayudado. Abraçado por cada um Usted de nós. pueda sentirse abrazado por cada uno de nosotros. Hagamos así para los jóvenes. Abrazo, jóvenes. Se sinta abraçados Que se agora. sientan abrazados ahora. Estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos en esta Mundo, jornada, en esta vida. vamos chegar até o Vamos fim. juntos a perseverar y llegar hasta el fin. Yo creo, vamos a llegar hasta el fin, todos nosotros. Jovem, Jesus é o Gracias, Senhor. hermanos. Jesús es el Señor.